Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que estoy seguro ha estado en la mente de muchos de ustedes, especialmente si siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, a nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a desgranar la supuesta clave para la paz entre Serkan y Özge. Ahora sé que esto puede sonar un poco misterioso, pero si has estado siguiendo las noticias y los rumores sobre Kerem y Hande, probablemente entiendas a qué nos referimos. Vamos a explorar qué podría ser esa tan ansiada paz, o quizás esa etapa de entendimiento entre estas dos figuras tan queridas. Pero antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto nos gusta crear y que sé que a ustedes también les encanta. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Entonces, ¿cuál es esa clave mágica que todos buscamos para la paz entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, o como los recordamos cariñosamente de Senkalkam, Serkan y Eda? Bueno, la verdad es que esta paz no se trata de una disputa que necesite ser resuelta en un sentido negativo. Más bien, creo que se refiere a la etapa de madurez, de entendimiento mutuo y de aceptación que parece haber llegado a su relación, o al menos a la forma en que manejan su vida pública y su conexión después de Senkalkam. Para muchos fans, la relación de Kerem y Hande, que nació en el set de su exitosa serie, fue algo realmente especial. La química entre ellos era innegable, no solo en pantalla sino también en las entrevistas, en las alfombras rojas, en las redes sociales. Era como si viéramos nacer algo genuino, y eso, para un público que invierte tanto emocionalmente en sus ídolos, es oro puro. Cuando Senkalkam llegó a su fin, como sucede con todas las historias, hubo una mezcla de nostalgia y curiosidad sobre qué pasaría con Kerem y Hande. Su relación, que se había hecho pública y había sido objeto de tanto escrutinio y cariño, entró en una nueva fase. Y aquí es donde entra en juego esta idea de la clave para la paz. Para mí la clave no es una acción específica, sino más bien un conjunto de actitudes y decisiones que demuestran una evolución. Una de las cosas que creo que ha sido fundamental es la forma en que ambos han manejado su privacidad. Al principio, cuando su relación se hizo pública, hubo mucha atención, quizás hasta un poco abrumadora. Pero con el tiempo han aprendido a compartir lo suficiente para mantener a sus fans conectados, sin sacrificar su espacio personal ni su intimidad. Piénsenlo de esta manera: cuando una relación se vuelve tan mediática, existe una delgada línea entre la conexión genuina con el público y ser invadido por él. Parece que Kerem y Hande han encontrado un equilibrio. Comparten momentos que son significativos para ellos, a menudo relacionados con su trabajo o con eventos importantes, pero sin sentir la presión de documentar cada segundo de sus vidas. Esta discreción, esta decisión de no convertir su relación en un espectáculo constante, es en sí misma una forma de paz. Es una paz que proviene de saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo mostrar y cuándo guardar. Otra faceta de esta clave es, sin duda, el respeto mutuo y el apoyo profesional. A pesar de que ya no trabajan juntos en un proyecto diario, vemos que ambos siguen sus carreras de manera independiente y exitosa. Y lo que es más importante, cuando surge la oportunidad, se muestran un apoyo mutuo. Ya sea un me gusta en una publicación, un comentario de felicitación o incluso asistir a eventos en los que el otro está involucrado, estos gestos demuestran que, más allá de una relación romántica que pudo haber terminado o evolucionado, existe un vínculo de respeto y admiración por la trayectoria del otro. Esto es crucial, especialmente en un mundo donde las comparaciones y las rivalidades pueden ser tan comunes. Verlos apoyarse mutuamente en sus caminos profesionales separados envía un mensaje muy poderoso y tranquilizador a sus seguidores, que el cariño y el respeto pueden perdurar, incluso cuando las circunstancias cambian. Además, creo que parte de esta paz también reside en la madurez con la que han abordado las inevitables especulaciones y los rumores que rodean a figuras públicas de su calibre. Siempre habrá gente hablando, siempre habrá quienes quieran encontrar un drama donde no lo hay. Pero la forma en que ellos han elegido responder, o a menudo no responder, a estas especulaciones dice mucho. Han optado por un camino de serenidad, enfocándose en sus propios proyectos y en sus vidas, en lugar de dejarse arrastrar por el torbellino de los chismes. Esta actitud les permite mantener el control de su narrativa y evitar que las opiniones externas dicten el ritmo de su vida. Y no podemos olvidar el factor fan.
Los fans de Kerem y Hande, especialmente los del Team Serkan y Eda, son increíblemente apasionados. Al principio esa pasión se traducía en una vigilancia constante, en querer saber cada detalle de su relación. Pero con el tiempo y gracias a la forma en que Kerem y Hande han manejado las cosas, esa pasión parece haberse canalizado de una manera más constructiva. Los fans siguen apreciando su trabajo individual y, lo que es más importante, siguen mostrando un cariño genuino por ambos, reconociendo que independientemente de su estado sentimental, son dos artistas talentosos que marcaron un hito juntos. Esta aceptación por parte de los fans, esta comprensión de que la vida y las relaciones evolucionan, es, en mi opinión, una parte integral de esta clave para la paz. Los fans han aprendido a respetar sus decisiones y a celebrar sus logros, tanto juntos como por separado. Entonces, si tuviéramos que resumir esta misteriosa clave para la paz entre Serkan y Özge, diría que se trata de una combinación de varios elementos. Primero, la gestión inteligente de su privacidad, encontrando un equilibrio entre la conexión con sus fans y la protección de su espacio personal. Segundo, el respeto mutuo y el apoyo profesional continuo, demostrando que su vínculo va más allá de un proyecto televisivo y que se apoyan en sus carreras individuales. Tercero, la madurez al ignorar las especulaciones y los rumores, centrándose en sus propias vidas y trayectorias. Y cuarto, la aceptación y el apoyo de una base de fans apasionada que ha aprendido a apreciar su evolución y a celebrar sus éxitos. En esencia, esta paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de armonía, de entendimiento y de un camino compartido, aunque ahora sea por caminos separados, pero siempre con respeto. Es la prueba de que las conexiones que se forjan, especialmente aquellas que nacen de la pasión por el arte y del trabajo en equipo, pueden perdurar de formas inesperadas y saludables. Es la demostración de que se puede mantener un cariño y un respeto profundo, incluso cuando la dinámica de la relación cambia. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que es la clave para esta etapa de paz y entendimiento entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Han notado estos cambios en su forma de interactuar con el público? Dejen sus opiniones y reflexiones en los comentarios de abajo. Me fascina leer lo que tienen que decir y sé que la comunidad aquí siempre tiene puntos de vista muy interesantes. Si les gustó este vídeo y les pareció intrigante y entretenido, por favor, denle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, o que disfrutan del contenido sobre el entretenimiento turco. Y si aún no lo han hecho, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.